Tema 8. Historia denominacional. Nuestra historia. 11 de enero. El pecado del estudio de la Biblia. Meditación matinal 2014. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3:17, 18. El descubrimiento de 1818 de Guillermo Maile, de que Jesús regresaría a la tierra en unos 25 años, lo llenaron de gozo. Eso era bueno. Pero, señaló, capté la convicción con gran poder en cuanto a mi deber para con el mundo, en vista de las evidencias que habían afectado mi mente. Si el fin estaba cerca, era importante que el mundo lo supiera. Supuso que sus conclusiones sobre el advenimiento podrían hallar oposición entre los impíos, pero no tenía dudas de que los cristianos de todas partes las aceptarían ni bien tuviesen oportunidad de escucharlas. Pero, temía presentar sus hallazgos, no sea que haya alguna posibilidad de que esté errado, y sirva de medio para descarriar a alguien. Como resultado, dedicó otros 5 años, 1818 a 1823, al estudio continuo de la Biblia. A medida que eliminaba una objeción a su visión del advenimiento, se le venía otra a la mente, como del día y la hora nadie sabe. Durante ese periodo de 5 años, Maile señaló, en 1845, surgieron más objeciones en mi mente de las que habían sido promovidas por mis oponentes posteriormente, y no conozco ninguna objeción que se haya presentado que no se me haya ocurrido antes a mí. Pero, después del estudio continuado, creyó que podía responder a todas ellas con la Biblia. Por lo tanto, después de 7 años de estudio, Maile se había convencido plenamente de que Cristo regresaría alrededor del año 1843. A esa altura, Maile informa que el deber de presentar las evidencias de la proximidad del advenimiento a los demás que me las arreglé para evadirlo mientras pudiera encontrar la sospecha de una objeción que todavía hubiese contra su verdad, nuevamente me impactó con gran fuerza. Como resultado, comenzó a hablar más abiertamente de sus posturas, en conversaciones privadas con sus vecinos y el pastor. Pero, para su asombro, muy pocos escuchaban con algún interés. Maile continuó estudiando la Biblia. Pero, cuanto más lo hacía, más se convencía de que tenía el deber de contarlo a los demás. Ve, y cuéntale al mundo de su peligro era el mensaje que lo asaltaba día y noche. Pero, eso era lo último que quería hacer. Como verán, al igual que muchos de nosotros, a Maile le encantaba estudiar la Biblia, pero carecía de ambición para hacer algo. Ese es el pecado del estudio de la Biblia. Todos somos tentados a hacer de él un fin en sí mismo, en vez de un medio de motivación para la acción. Análisis del extracto sobre la interpretación de la profecía por parte de Miller. Meditación matinal, el pecado del estudio de la Biblia, 11 de enero. Versículo clave. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 3, 17-18. Resumen del texto. Este texto analiza la lucha interna de Guillermo Miller tras su descubrimiento de 1818 acerca del regreso de Jesús. Miller, un ferviente estudioso de la Biblia, inicialmente dudó en compartir sus hallazgos por miedo a estar equivocado y desviar a otros. A pesar de dedicar 5 años adicionales al estudio, eliminando objeciones y afianzando su convicción sobre el advenimiento, siguió sintiendo un profundo deber de advertir al mundo. Aunque enfrentó indiferencia de sus vecinos y pastor, la urgencia de compartir su mensaje persistió. Análisis del texto. El descubrimiento y la responsabilidad. Miller descubrió en 1818 que Jesús regresaría pronto, llenándolo de gozo. Sintió una fuerte responsabilidad de informar al mundo sobre este hallazgo, creyendo que los cristianos aceptarían sus conclusiones. Dudas y objeciones. A pesar de su convicción, Miller temía presentar sus hallazgos por temor a estar equivocado. Pasó 5 años adicionales estudiando la Biblia, enfrentando y resolviendo objeciones, como la referente a que del día y la hora nadie sabe. Convicción y acción. Después de 7 años de estudio, Miller estaba convencido de que Cristo regresaría alrededor de 1843. Sintió una fuerte presión interna para compartir sus hallazgos, aunque inicialmente encontró poca receptividad. El pecado del estudio de la Biblia.
El texto destaca la tentación de usar el estudio bíblico como un fin en sí mismo, en lugar de una motivación para la acción. A pesar de su amor por el estudio bíblico, Miller carecía de ambición para actuar, hasta que el deber de advertir al mundo lo asaltó día y noche. Aplicación práctica. El estudio de la Biblia no debe ser solo una actividad intelectual, sino una fuente de motivación para compartir el mensaje y actuar según sus enseñanzas. Los creyentes deben estar dispuestos a compartir su fe y advertir a otros sobre la verdad del Evangelio, incluso si enfrentan dudas y oposición. La responsabilidad de un cristiano es actuar como atalaya, advirtiendo a los demás sobre el peligro espiritual y compartiendo la esperanza del regreso de Cristo. Reflexión final. El texto nos desafía a evaluar nuestra propia relación con el estudio bíblico. ¿Lo usamos como una herramienta para crecer espiritualmente y ayudar a otros, o nos detenemos en el conocimiento sin traducirlo en acción? La vida y el ejemplo de Guillermo Miller nos recuerdan que el verdadero propósito del estudio de la Biblia es motivarnos a cumplir nuestra misión cristiana, compartiendo la verdad y preparándonos para el regreso de nuestro Señor. Invitación a estudiar la interpretación de la profecía por parte de Miller. Queridos hermanos y hermanas, con gran entusiasmo y un espíritu de comunidad, les extendemos una cordial invitación para unirse a nosotros en el estudio del tema de mañana, la interpretación de la profecía por parte de Miller. Fecha: 21 de junio del 2024. Hora: 7 de la tarde. Lugar: salón virtual de esta plataforma de reunión en línea. En esta sesión, profundizaremos en la apasionante historia de William Miller, un ferviente estudioso de las Escrituras cuya interpretación de las profecías bíblicas dejó una marca indeleble en nuestra fe y comprensión del tiempo del fin. Exploraremos cómo Miller llegó a sus conclusiones, la dulce expectativa de la venida de Cristo que inspiró, y las lecciones aprendidas de la desilusión posterior. ¿Por qué es importante comprender el contexto histórico y bíblico de las profecías que tanto nos inspiran hoy? Reflexionar sobre la perseverancia en la fe, incluso cuando nuestras interpretaciones enfrentan desafíos. Fortalecer nuestra propia preparación espiritual para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos lograr? Una visión más profunda de la importancia de la interpretación correcta de las Escrituras. Discernir la importancia del estudio diligente y la oración ferviente en nuestra vida espiritual. Fomentar un sentido de comunidad y apoyo mutuo mientras exploramos estos temas cruciales juntos. Les animamos a traer sus Biblias, notas y cualquier pregunta o reflexión que deseen compartir. Este será un momento enriquecedor de aprendizaje y crecimiento espiritual, en el cual todos podemos beneficiarnos de las experiencias y conocimientos de los demás. Esperamos verlos a todos y compartir este tiempo significativo juntos. Que el Señor nos guíe y nos bendiga en nuestra búsqueda de la verdad. En el amor de Cristo. Ministerio Conectate a Jesús. Grupo especial de estudios virtuales del Grupo Tizu. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.